Atlético. Le damos las gracias a todos por su presencia y vamos a deleitarnos en la tarde y noche de hoy de un maravilloso programa que ha sido preparado con mucho cariño para ustedes. Vamos a recibir en la noche de hoy a nuestros Regional Chair, la doctora Nalini Campillo y la doctora Hermelinda Pedrosa, Regional Chair y vicepresidenta del Board del DFUT Internacional. Les damos los micrófonos a ellas. Ok. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Andrea. Es un placer muy grande estar con ustedes. Acá en Brasil es la noche y nos vamos a hablar un poquito de cómo está la situación, las novedades que tenemos de nuestro Diabetic Default International acá en Saca. Eu vou poner uns diapositivos rápidos para que você compreenda melhor como estão as... ¿Conseguem ver o diapositivo? Muy bien, se ve muy bien. Ok, bueno, entonces, como Andrea já disse muito elegantemente, estamos começando nossa semana de conscientização que se queda hasta 14 de novembro deste ano. E como você provavelmente já recebeu, temos o programa de todas as regiões de food. E também no dia 14, como tivemos antes, teremos o dia global para fazer toda a apresentação que há arreglado nosso presidente, Dr. Vijay. Board de default para este biênio de 2021-2023 era a foto de todos nós outros. Há algumas semanas, tivemos pela primeira vez uma reunião de todos os representantes regionais de las regiões de default. Como sabes, temos formato semelhante, parecido com a IDF, mas não é exatamente igual. E nessa primeira vez, tivemos que ampliar a possibilidade de ampliar, aumentar o número de pessoas, e como você pode ver, a região Saca logrou ter 4 mais representantes que agora fazem parte de conselho regional, porque a oficialização será em junho de 2022 com a Assembleia Geral. Então, Nalini Campilho e eu própria somos as representantes que foram eleitas na Assembleia deste ano como representantes regionais. E temos agora esta oportunidade de termos mais 4 representantes. Então, Daniel Brave, que é de Argentina, vai coordenar a parte sul de Saca. Ana Cristina Ravazana de Brasil, porque Brasil, com sua dimensão, é como se fosse uma própria região. Jamile Rubis, de Colômbia, vai coordenar a parte norte de Saca. E André Casa, de Panamá, na parte de América Central, que inclui também México, e os dois países do Caribe, que são Cuba e República Dominicana. Pero claro que não é uma divisão solamente para facilitar as ações. E assim nós temos agora bastante motivador para que nós possamos aumentar o número de pessoas participantes. E agora eu passo a palavra para a nossa querida amiga e colega Naline, para que ela pueda dizer algumas palavras também. Gracias, Linda. Qué bonito equipo tenemos. Esa es la verdad. Tenemos gente valiosa, gente buena. Tenemos 26 representantes nacionales y ya tenemos 6 que próximamente, si Dios lo permite, también serán parte de nuestra región Saca. Todas estas personas son representantes de sus países para el DFUT International. Como pueden ver, tenemos varios representantes, todos de América Latina, Central, América del Sur. Es un honor poder contar con tanta gente valiosa en nuestro equipo. En la próxima imagen
tenemos lo que es el programa de este año 2021. Se llama Semana de Concientización sobre el Pie Diabético, iniciando el día 8 y terminando entonces al final de la semana. Y vamos a tener un interesantísimo programa durante toda esta semana. Esto se le suma a las actividades personales que tengan en sus países nuestros representantes, que también más adelante pues podremos hablar de ellas. Creo que va a ser un programa muy, muy bueno, así que no se despeguen de la pantalla. Vamos a ver nuestra próxima imagen. Como ustedes pueden ver acá, tenemos el plato fuerte de nuestra presentación, que son estos expositores que están aquí, como es la doctora Judith Quispe de Perú, la doctora María Lucobeis de Brasil, tenemos a Gabriela Carro de Argentina, tenemos a Francisco Salvador de Chile y conmigo, que también estaré compartiendo temas de interés con todos ustedes. Pero pueden encontrar la página de nuestro DFUT para que puedan verla con mayor claridad. Iremos cubriendo cada uno de estos temas y esperamos que realmente sean del beneficio y del provecho de todos ustedes. E acá, Naline, eu gostaria de também registrar que temos como patrocinador dessa parte técnica Urgo Medical Brasil, que também terá um espaço em nosso programa, como é uma regra em todos os webinários. Assim, podemos dar início à continuidade e eu vou então parar de compartilhar esses diapositivos. Sí, Muchas realmente agradecemos gracias. a Urgo toda la bondad que ha tenido con nosotros y la paciencia que ha tenido con nosotros. Y muchas gracias a Urgo por apoyarnos y bueno, vamos a iniciar nuestro programa de este webinar recibiendo a la doctora Judith Quispe. La doctora Judith Quispe es médico internista y representante del DFUT Internacional para su país, Perú. Recibámosla y abrámosle los micrófonos para la presentación de su manual de educación. Muchas gracias por la presentación. A ver, vamos a empezar a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si todo está ok. ¿Está bien ahí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, sí, sí. Ok. Muchas gracias. Ante todo, saludar, dar las gracias por las palabras, doctora Linda, doctora Nalini, Andrea, que la grupo fue algo muy importante. Decía, me subo y me baja. Y que sí usaba tacos de repente y viene por un callo. El callo que ella nunca le da importancia, pero nosotros sabemos que es el inicio de lesiones muy, pero muy grandes, o sea, la lesión premaligna, considerando, haciendo la inquisición o la analogía con el tema del cáncer, ¿no? Y luego viene Juan. Juan es chofer y dice, bueno, pues yo soy diabético, estos son mis zapatos, y los zapatos son completamente cerrados, sin costuras, con costuras, que tiene medias de colores, con elásticos, es decir, lo que no debería de hacer el paciente, ¿no? Por otra parte está Pedro, él representa la selva de mi país, ¿no? Dice, tengo 56 años, me indicaron que use insulina, a veces no la uso, cuando puedo voy. Ahora hace un mes tengo este tipo de lesión que ustedes pueden observar en este momento y miren el calzado que uso. Y finalmente tenemos a Víctor. Víctor es un pacientito de 72 años, él sí controla su glucosa, pero tiene un dedo negro. Entonces, es en base de estos pacientitos que se desencadena el tema de la historia de cómo sale mi pie para darle ánimo, para darle pasión a todos los que nosotros queremos prevenir las amputaciones, ¿no? Y poder de repente enseñarles a nuestros pacientes. Y aquí está Víctor, porque este libro no trata de generar digámoslo así, todas las fortalezas que pueda uno tener y que todo es un éxito. No, Víctor termina perdiendo la pierna. Y Víctor es un paciente que dice, pero ¿por qué me pasa esto? Llorando en una parte del manual. Y él hace una mea culpa y dice, porque bueno, yo nunca fui al consultorio, porque nunca me examinaron los pies, porque no seguía las indicaciones de mi médico. Entonces trata de incorporarse en lo que es
lo que ocurre con nuestros pacientes, y también hay que ser mea culpa. No es responsabilidad solamente del paciente, es responsabilidad nuestra. Cuántas veces nos damos el tiempo por diferentes circunstancias, no le damos la información adecuada preventivamente. Y lo otro, que no solamente es el tema del pie, sino también ayudarle en el tema de la glucosa, cómo debe regularse, ¿no? Entonces, el capitán del equipo es el paciente de la mano con nosotros, ¿no? De esta forma, muy brevemente he tratado de socializar con ustedes, y veo que el tema de educación, prevención, como yo les decía al inicio, ¿no? La parte de investigación y educación son pilares fundamentales en mi país. La prevención, el trabajo en equipo, son herramientas de oro. Y finalmente yo les quiero socializar este trabajo que nosotros hicimos de la prevalencia nacional de pie diabético, que incurrió a 38 hospitales a nivel nacional, a 18 regiones del Perú, y lo que hicimos fue recolectar 8.346 pacientes, y encontramos que 1 de cada 7 pacientes hospitalizados tiene diabetes mellitus, y de 1 de cada 5 pacientes hospitalizados es por pie diabético, ¿no? Bajas prevalencias en la zona de la sierra, moderada prevalencia en la costa, en la parte de la costa y parte de la selva, y una alta prevalencia en la selva de mi país. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Vamos a ir nosotros a esta parte de la selva del país para poder incorporar el conocimiento del lado de nuestro manual. Finalmente, decir las conclusiones, ¿no? Que la educación es la base de la prevención, sí, muchas veces nosotros lo decimos, lo hablamos, y como una vez más lo comento, estoy en un hospital de tercer nivel, hay muchas guías, hay mucha medicina basada en evidencia, pero ¿qué tanto hay para el paciente? Entonces, haciendo un análisis de la realidad de mi país, pues lo que hice fue hacer un manual al lado de un grupo de colegas, muy comprometidos todos ellos, para disminuir las brechas de la educación. Por otra parte, efectuar la prevención primaria, yo pienso que es tarea de todos, estemos, donde nos encontramos, y que deberíamos de acudir a las regiones más vulnerables de nuestro país. Es cierto que estamos en medio de una pandemia, que esto hace pues definitivamente que las cosas se nos tripliquen, los esfuerzos se nos tripliquen, pero ahí estamos, ¿no? Es importante fomentar el trabajo en equipo. Muchas veces los actores políticos, que son importantes para que se lleve a cabo actividades de prevención primaria, no están comprometidos, pues en la medida de lo posible podamos nosotros poner nuestro granito de arena, ¿no? Y finalmente, con esta diapositiva de lo que es el bicentenario de mi país, que nosotros este año vamos a hacer un pequeño mini congreso 100% nacional, y vamos a hacer una jornada de salud en la selva de mi país, quiero dar las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por tu amable presentación, muy interesante. Les vamos a recordar a nuestros participantes que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Ahí las vamos a estar recibiendo, y de antemano les pedimos disculpas ante cualquier problema técnico que tengamos, pero con mucho gusto vamos a estarlo resolviendo sobre el camino. Doctora Ermelinda, ¿usted tiene alguna pregunta o vamos a hacer alguna discusión sobre el tema? Sí, tenemos, de acuerdo con nuestro programa, tenemos ahora un tiempo para hacer preguntas a doutora Judith. Judith, muchas gracias. Yo gostaria también de explicar a todos que la sugerencia de fútbol fue que las regiones conseguiste selecionar projetos para apresentar os avanços que estão haciendo. E nós outros selecionamos esse de Judith porque pensamos que é muito interessante ter um manual de educação que mostre a los pacientes a realidade em vários cenários. Então, eu gostaria de perguntar a você, Judith, se você ha conseguido experimentar este manual em uma aplicação piloto, por exemplo, entre alguns pacientes de Perú. Muchas gracias, Linda, por la pregunta. No, sí, definitivamente mi país vamos a tratar de trabajarlo de esa manera de aplicación. También lo vamos a poner en las redes para que pueda ser distribuido, y en físico para las zonas de la selva, de repente de mi país, donde no pueda llegar el sistema de internet, tenemos una debilidad por ahí. Entonces hemos pensado en todos los grupos, y si en la zona donde no haya servicio de internet, pues llegaremos nosotros con el manual físicamente. La idea es disminuir las brechas y que todos puedan educarse. Ahora, el tema de la aplicación me parece excelente, doctora, así que vamos a hacerlo. Y realmente es un bonito trabajo el que estás haciendo.
Y si puedes mandarlo inclusive hasta por teléfono para los que tengan teléfonos, ¿verdad? Claro que sí. Sería excelente. Outra coisa, Judith, eu sei que em Peru, as regiões da costa e da Amazônia são as regiões que são menos desenvolvidas e que têm menos recursos. Você ha pensado, por exemplo, em uma aplicação deste manual, por exemplo, uma aplicação piloto com um sítio em uma parte mais desenvolvida e nesta parte que é menos desenvolvida para observar, verificar se há diferenças, porque certamente vamos encontrar algo parecido com isto, não? Sí, bueno, en mi país el tema de la costa es donde teóricamente muy bien tenemos nosotros la parte más desarrollada. Está centralizado todo, muy centralizado en Lima y estamos tratando de ayudar a que eso disminuya, que se equipare, ¿no? La selva es la que tenemos un poquito de problemas de conexión por el tema de cómo llegar, el tráfico, aunque ahora actualmente ya existen vías y líneas aéreas que nos disminuyen esas dificultades que se puedan presentar. Pero tanto en las zonas de mayor alcance como de menor alcance, ya sea por vías, por circunstancias como pueden ser una barrera a la vía, el acceso a teléfono, el acceso a las vías de internet, pues se puede agotar toda instancia, ¿no? Y para las zonas de menor acceso, que son la sierra, pues ahí tenemos nosotros colegas que están bastante sensibilizados en el trabajo del pie diabético, y estamos reunidos en un chat. De hecho, nosotros estamos haciendo un mini congreso este 27 de noviembre que va a ser con colegas nacionales nada más, van a ser unas 5 o 6 horas y van a estar cada uno de ellos exponiendo la problemática, las fortalezas también que tenemos para poder ayudarnos y trabajar en equipo. Muchísimas gracias, Judith. E agora eu passo a palavra para Daniel Brave para que invite a Naline Campillo. Muchas gracias. Gracias a ti, Linda. Muchas gracias, Nalini. Muchas gracias, Hermelinda. Muchas gracias a ustedes. La verdad es un orgullo estar con esta camaradería. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a una amiga y una distinguida colega, que es la doctora Nalini Campillo, que nos va a vertir su experiencia acerca de time is tissue, de tiempo es tejido. Nalini. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos. Judith, me encantó tu presentación. Te felicito, creo que es un trabajo excelente y un trabajo pues digno de compartir. Ahora solamente quiero pedirles que me confirmen, por favor, si pueden ver bien las imágenes. Perfecto. Lo que queremos en esta presentación es que se lleven muchos mensajes para casa, que puedan aplicarlo inmediatamente, porque es un caso de pie diabético que puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Todos nosotros que trabajamos en lo que es el pie diabético, pues en algún momento de nuestra trayectoria profesional, no importa si tú eres oftalmólogo, no importa si eres vascular, no importa si eres diabetólogo, en algún momento te vas a encontrar con un pie como este. Y lo más importante es que puedas entender lo que es su fisiopatología. Vamos a recordar que en la fisiopatología del pie diabético vamos a tener 3 factores importantes. Un factor predisponente, un factor desencadenante y un factor agravante. Cuando hablamos del factor predisponente, estamos hablando de que ese pie puede tener neuropatía o puede tener angiopatía. Que ese pie va a tener un factor desencadenante que va a ser el traumatismo. Y el peor factor desencadenante y el más común es el calzado. Nuestros pacientes compran los calzados porque son bonitos, no porque realmente su piel lo necesita. Este factor desencadenante se va a ver agravado por un factor agravante que es la infección. Entonces, estos 3 componentes nos van a dar una lesión crítica, que es lo que ustedes ven a continuación. Lo más importante cuando tengas frente a ti un pie como este es el abordaje sistematizado. Lo que tú haces en tu cabecita ordenado no se te va a olvidar nunca. Entonces, lo primero que tienes que hacerle es una foto. En mi experiencia personal, cada vez que me llega un paciente en estas condiciones, le pregunto el nombre y después le tiro la foto. Entonces, eso me ayuda a tener un orden en mi cabeza. Y los datos generales son muy importantes, sobre todo lo que es el nombre de la persona, la edad, el género, el tiempo de diabetes, el tipo de trabajo que desempeña, por qué le ocurrió esta lesión y en qué tiempo se desarrolló esta lesión. Si ustedes se dan cuenta,
esta es una pacientita de 34 años de edad solamente, es femenina, trabaja como secretaria, pero no recuerda cuál fue la causa que le produjo esta lesión. El tiempo de evolución de esta lesión fue apenas 3 días. Dato interesante, es una fumadora de 8 años de evolución. ¿Qué me preocupa solamente con esta primera etapa? ¿Qué es lo que más me preocupa? Que la paciente me dice que le duele, pero la paciente tiene neuropatía. Cuando un paciente te dice que le duele sabiendo tú que tiene neuropatía, entonces hay que preocuparse, porque esa lesión está en tejidos muy profundos. ¿Qué tenemos que recordar también? La evolución. Apenas tiene 48 horas. Esto significa que ha avanzado muy rápido. La edad de la paciente es una paciente joven. Estamos hablando de que tiene 34 años. Entonces tú piensas, ¿es una joven que va a sanar rápido o es una joven que se va a complicar rápido? Acuérdate que tiene 16 años ya de diabetes mellitus. Entonces probablemente sea una joven que se puede complicar muy rápido. ¿Qué nosotros hemos aprendido gracias a los infocards que hemos hecho en el DFUD? Que nosotros lo segundo que vamos a hacer después de que tienes los datos generales y después que tú tienes la foto de la paciente es descartar la presencia de enfermedad arterial periférica. En esta DFUD card tú vas a encontrar todo lo que necesitas hacer paso a paso para evaluar vascularmente a una persona con diabetes. Si la paciente no no le llega el flujo sanguíneo adecuado, no la toques. No puedes hacer nada por ella. Déjala tranquila y refiérelo inmediatamente a un cirujano vascular. Pero eso tienes que buscarlo. No es solamente palpando los pulsos. Como dice el paso 1, la palpación de pulsos es importante, pero la presencia de pulsos en el pie no excluye la forma fiable de lo que es la enfermedad de arteria periférica. Entonces tienes que derivar a lo que es el especialista vascular. Una vez que tú confirmas si tiene o no tiene enfermedad arterial periférica, tienes que buscar el paso número 3, los signos de infección. Vamos a clasificar la infección. ¿Qué vamos a buscar? Todos los signos y síntomas que conocemos. Si el paciente tiene rubor, si tiene calor, si tiene dolor, si tiene temperatura elevada. En el caso de esta paciente específico, también tenemos una infocard que nos ayuda a clasificar lo que es la infección del pie diabético. Y en este caso, nosotros vamos a hablar de la severidad de la infección y estamos utilizando la clasificación de la infección que hizo el International Working Group con ITSA, que es la Sociedad de Infectología. Entonces vas a tener una infección leve, vas a tener una infección moderada, vas a tener una infección severa. ¿Qué ocurre en este caso específico? Que va a tener 2 o más de los siguientes. Si tiene hinchazón o si tiene eritema o la sensibilidad o el dolor local que hemos mencionado, el aumento del calor local, la descarga purulenta. Si el paciente tiene 2 o más, si el paciente tiene 3 o más, si el paciente tiene 4 o más, entonces estamos clasificando sea leve, sea moderada, sea severa, sea la que entiendas que debes de clasificar. El tipo de antibioterapia que va a utilizar, según nos dice esta infocard, pues vas a utilizar agentes orales cuando ves que es una infección leve. Vas a utilizar agentes orales o parenterales cuando ves que es una infección moderada. Y así la infocard te va hablando de todo lo que tienes que hacer paso a paso. Voy un poquito rápido porque sé que nuestro tiempo es limitado. Número 4. Tienes que evaluar la presencia de osteomielitis. Cualquier orificio en el pie de un paciente diabético tienes que evaluarlo. Y se hace una prueba que se llama la prueba de Probe to Bone Test, o lo que es lo mismo, el test de contacto óseo. ¿Qué buscamos esto? Buscamos que al introducir una pinza estéril dentro de cualquier orificio de nuestro paciente, tocamos hueso. Eso te va a dar un valor predictivo de que está tocando hueso, de que hay osteomielitis en un 89%. Entonces, si yo estoy en una de las sierras de Judith, si yo estoy en un campo en mi país y yo no tengo nada con qué trabajar, yo tengo mis 2 manos y tengo mi abordaje sistematizado para poder referir ese paciente de manera adecuada. Entonces, con esta simple prueba, yo puedo tener un 89% de especificidad de que tengo presencia de osteomielitis. Si tengo la posibilidad de hacer un rayo X en este paciente, esa es otra forma en que voy a evaluar la presencia de osteomielitis, a través de rayo X. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar si el paciente presenta gas en partes blandas, si el paciente tiene signos de destrucción ósea, si el paciente aparece algún cuerpo extraño.
En el caso específico de esta paciente podemos ver una osteomielitis en la cuarta cabeza metatarsal, donde ustedes ven esa fragmentación ósea, esa destrucción ósea, y cómo está presente el gas en las partes blandas. Es un caso bastante interesante, sobre todo porque es una persona joven. Y volvemos a nuestra InfoCard. La InfoCard ahora nos va a diagnosticar la osteomielitis en pie diabético, y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tienes que realizar las siguientes pruebas. Como les mencioné, el Proof to Bone. Otros valores que son valores sanguíneos, que lo puedes, si tienes la posibilidad de realizarlos, también los valoras. En el caso de que mi Proof to Bone me dé positivo, estamos hablando de que es un hallazgo compatible con osteomielitis, entonces tenemos que considerar la toma aséptica del hueso afectado, de manera ya sea percutánea o quirúrgica, pero no a través de la herida. En el caso de esta paciente específico, como vamos a ver más adelante, les puedo presentar cómo nosotros hicimos la biopsia de hueso. En el caso de esta paciente tenía afectada, y ahora mismo se los voy a decir, como les dije, la cuarta cabeza metatarsal. Si tú no tienes sospecha de que el paciente tiene osteomielitis, entonces lo vas a tratar como una infección de partes blandas. En mi experiencia, cuando tomo el cultivo de hueso, lo coloco en en el transcur, que tiene un tipo de agar que se llama amis-agar, y lo puedes introducir el fragmento óseo dentro del amis-agar y te lo llevas a patología, y te lo llevas al laboratorio. Si quieres llevar el fragmento a patología, entonces tienes que colocarlo en formol. La forma en que yo quiero hacer biopsia de tejido es lo ideal. No lo vamos a hacer por hisopado, lo vamos a hacer con un curetaje o por aspiración del líquido que tenga o de las secreciones que contenga. Lo importante es que sea por biopsia de tejido y por biopsia de hueso. Nada de hisopado. ¿Qué yo voy a hacer con esta paciente? Hasta este momento ya tú tienes la forma de derivar ese paciente. Tienes 4 pasos que son los más importantes y ya tú puedes referir a tu paciente. Ya tiene la infección clasificada, ya tiene la radiografía, ya tú puedes hablar el mismo idioma para todos y puedes entonces referir a ese paciente sin ni siquiera hacerle un procedimiento. En este momento, nosotros como clínicos ya podemos referir muy bien referido y hablando el mismo idioma a el profesional que se va a ocupar de la parte quirúrgica. ¿Qué yo quise hacer con esta paciente? Con esta paciente hicimos en la parte quirúrgica un destechamiento de lo que es la bóveda plantar e hicimos amputación del cuarto MET. Así es como queda nuestro paciente. Ese cuarto MET que nosotros amputamos lo llevamos entonces a patología y nos dio positiva lo que es la prueba de osteomielitis. Observen ustedes cómo el destechamiento pudimos retirar todo lo que es ese tejido necrótico, todo ese tejido desvitalizado. Y es muy importante lo que es la parte de que el paciente entienda que tiene que tener descarga. Lo más importante en estas úlceras es la descarga. Nada se compara con una buena descarga porque es maltratar una úlcera. Yo le digo a mis pacientes que herida que se pisa, úlcera que se pisa, úlcera que se daña. Descárgalo como tú quieras, con un yeso de contacto total, con un zapato de medio pie, con una silla de ruedas, con lo que tú quieras, pero trata de que esa úlcera no le caiga el peso del cuerpo a ella porque se continúa maltratando. En la medida que el paciente está entendiendo y recibe la educación adecuada para poder salvar su pie, salvar una extremidad cuesta mucho, sobre todo porque mentalmente ese paciente se siente que está abandonado, se siente que es inservible. Y es un paciente que necesita entender que tiene que estar en reposo hasta que se sane, para que podamos rehabilitarlo a sus labores cotidianas. Siempre que tengamos paciencia, siempre que tengamos la educación correcta para nuestros pacientes y que esos pacientes nosotros podamos ofrecerle el tratamiento adecuado desde la etiología misma, qué ocurrió, por qué ocurrió, entonces podemos tratarlo adecuadamente. Nuestros pacientes significan mucho para nosotros y lo que queremos con esta campaña global es evitar las amputaciones. Trabajemos de forma sistematizada, hablemos un mismo idioma en pie diabético para que estos sean los resultados que ustedes ven esta noche. Gracias, doctora Nalini. Excelente presentación. Vamos a recibir en la
En la tarde les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat y se las vamos a hacer a los expositores a medida que vamos recibiéndolas. Y recuerden que, como dijo la doctora Nalini, time is issue, lo importante es detectar al paciente, hacer un buen diagnóstico, y una vez que tú tengas las herramientas o tengas la sospecha que debes derivarlo, hazlo con la brevedad necesaria para así tener buenos resultados. Sí, así es, Andrea, así es. Bueno, Nalini, te felicito por tu presentación. Creo que para redondear el ataque de pie diabético, puedo decir que en la Argentina, nuestra sociedad argentina ha trabajado mucho, hemos instruido a médicos de atención primaria, hasta tenemos una publicación. Y tuvimos una charla también con el doctor Vaz, que fue quien primero describió esta patología. El ataque de pie diabético lo podríamos dividir en tres: ataque de pie diabético infectado, ataque de pie diabético vascular o la enfermedad de neuroosteoartropatía. En la infección, lo más importante es entender la fisiopatología y los compartimentos, que muy bien lo debes entender vos, Nalini, que sos podiatra. Es por ello que a través de los compartimentos se produce la diseminación del pus y se produce una trombosis, por eso la necrosis distal. ¿Sabes que eso va en relación a una pregunta que me hacen acá por el chat, que me dicen que en el caso de esta paciente, ¿cómo se diseminó la infección? Realmente la paciente tiene una punción plantar. El punto de entrada es plantar. Cuando tú ves que es plantar, estás hablando de un pie neuropático. Entonces agarró lo que es el cuadrado plantar y se diseminó por los tendones hacia todos los ortejos, específicamente al cuarto metatarsiano. O sea que también eso es muy importante, la forma en que penetra la lesión, la forma en que se origina la lesión, te ayuda a clasificar si la úlcera va a ser neuropática, si va a ser isquémica, si va a ser también mixta. Tal cual. Pero lo importante en el paciente infectado es no retrasar el tiempo. Cuando un paciente esté infectado, lo importante, aunque esté isquémico, lo más importante es el drenaje de ese absceso y sin perder tiempo, 48, 72 horas, hacer la revascularización. Sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque alguien dijo una vez que ningún paciente aguanta un pie sin drenaje. Ningún paciente con diabetes aguanta un absceso sin drenaje. Hay que actuar y hay que actuar agresivamente. Lo que pasa es que hay muchas veces que no le palpamos el pulso y queremos primero llamar a los vasculares. Cuando el paciente es vascular puro, directamente al cirujano vascular. Y por último, en la neuroosteoartropatía, que no tuvimos tiempo para mencionarla, también es un ataque de pie diabético agudo. Lo importante es también no retrasarnos, aunque no seamos traumatólogos, utilizar la bota Walker. Bueno. Descarga, definitivamente la descarga es sumamente fundamental. Muchas gracias a ambos por esta excelente discusión acerca del tema. Vamos a recibir a nuestra enfermera estomaterapeuta, representante del DIFUD en Brasil, a María Leucovenis. Estos son los micrófonos para ella. Ella nos va a deleitar con un trabajo que hizo sobre una guía de bolsillo para la prevención de úlceras de pie diabético. María, estos micrófonos son tuyos. Olá, buenas tardes a vocês e boa noite aqui no Brasil. Vocês estão vendo a tela? Sim, Maria. Primeiramente, eu agradeço o convite, é um prazer estar participando dessa semana de conscientização do pé diabético, parabenizo ao DEFUT pela campanha e também a todos os envolvidos. Eu vou apresentar para vocês o meu guia de bolso para a prevenção de úlceras em pé diabético. Eu queria começar falando que o cenário atual, o cenário epidemiológico, continua muito ruim, né? Esses dados aqui foram do site da Federação Internacional de Diabetes,
publicados agora em novembro, onde a gente tem 537 milhões de pessoas adultas convivendo com diabetes. Infelizmente, se nada for feito, nós teremos 643 milhões em 2030 e 784 milhões em 2045. Dentro desse universo de pessoas com diabetes, 4 em 5 pessoas adultas com diabetes vivem em países de baixa ou média renda. E um outro dado muito alarmante e também preocupante é que, nesse ano de 2021, aproximadamente 7 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas pelo diabetes, o que equivale a dizer que a cada 5 segundos uma vida foi ceifada pelo diabetes, infelizmente. O diabetes, a história natural do diabetes é conhecida pelo surgimento de complicações crônicas. Dentre essas complicações, a úlcera de pé diabético. E quando a gente pensa que grande parte dessa população com diabetes reside em países de média e baixa renda, a gente já pode imaginar aqui o diagnóstico tardio e, consequentemente, um tratamento também tardio, piorando muito o espectro do pé diabético nesses países, infelizmente. E um outro link importante que a gente faz aqui também é que a úlcera de pé diabético é preditora de mortalidade também. Um estudo publicado no ano passado, um estudo epidemiológico, trouxe para a gente que aproximadamente 30% dessas pessoas com uma úlcera ativa em seus pés têm aí uma taxa de mortalidade em 5 anos. Então, a gente sabe que é uma situação realmente que merece um olhar diferenciado e que a gente precisa trabalhar com relação a isso. Nesse sentido, então, a gente traz aqui a prevenção como a chave para reduzir o impacto devastador das complicações, tanto do diabetes e também do pé diabético. Nesse sentido, a minha dissertação realizada na Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora doutora Mônica Gamba e também com orientação da professora Ângela Bocara, teve o objetivo geral de desenvolver e validar um modelo de gestão para atenção às pessoas com diabetes para a prevenção de úlceras nos membros inferiores, baseado nos 5 pilares recomendados pelo Consenso Internacional do Pé Diabético para a gestão dos pés dessas pessoas. E como objetivo específico, elaborar esse modelo de gestão sob a forma de guia de bolso e validar por pessoas reconhecidamente expertas na área de diabetes e também de pé diabético. Esse desenho do estudo se baseou na prática de enfermagem baseada em evidência, com um enfoque metodológico, e foi utilizado, então, o modelo de IOA para o desenvolvimento dessa pesquisa. Nós adotamos como referencial teórico o Consenso Internacional do Pé Diabético, onde nós validamos os 5 pilares recomendados por esse consenso para a gestão dos pés dessas pessoas. O lugar de desenvolvimento do estudo foi no ambulatório vinculado à Unifesp, no Centro de Diabetes, onde nós fizemos esse estudo em 2 processos, em 2 fases. Na primeira fase, nós fizemos, então, a construção desse modelo de gestão e também a implementação do projeto piloto, sendo que, para realizar essa primeira fase, nós adotamos 5 passos, onde foi realizada a adequação dos recursos humanos, adequação dos recursos organizacionais, organização dos recursos físicos, materiais e também a implantação do projeto piloto em si. A segunda etapa, a segunda fase, correspondeu ao processo de validação desse modelo de gestão junto a pessoas consideradas expertas na área de diabetes e pé diabético. Então, primeiramente, nós elegemos a técnica de Delphis e o índice de validação de conteúdo para esse processo. Fizemos o instrumento, né, e todo o procedimento para a coleta desses dados e também toda a parte de informática no Google Docs para fazer essa pesquisa, o contato com esses especialistas. Depois nós fizemos a seleção dos participantes e fomos muito cuidadosos com essa seleção, tentando pegar pessoas conhecidamente expertas nos 5 pilares para que a gente tivesse uma amostra o mais heterogênea possível e o mais fidedigna possível também, e fizemos então a carta de convite a esses especialistas. Nós adotamos a estratégia de bola de neve.
Cabe destacar que os aspectos éticos foram totalmente respeitados. Nós fizemos a submissão dessa pesquisa ao Comitê de Ética da Unifesp e tanto os pacientes que participaram do projeto piloto e também os profissionais expertos assinaram previamente o termo de consentimento livre esclarecido. Então, o que nos permitiu a implementação desse projeto piloto na atenção secundária? Nós fizemos um segmento de 77 pacientes, dentre os quais esses pacientes receberam 566 consultas ao longo de 2 anos. Nessas consultas, esses pacientes tiveram seus pés examinados, bem como a classificação de risco de ulcerar identificada, receberam também educação em diabetes, prescrição e também foram derivados a serviços de órtese e próteses, quando era o caso, tratamento de lesões pré-ulcerativas e também os cuidados podiátricos, tanto preventivos quanto curativos. Foi ofertado também tratamento de úlcera e também de osteomielite, tratamento do pé de Charcot, tanto na fase aguda como também na fase crônica, e esses pacientes eram reavaliados de acordo com a classificação de risco identificada durante a primeira consulta. Aqui eu trago para vocês o perfil dos participantes desse estudo, os profissionais que participaram do processo de validação, onde a maioria era do sexo feminino, a maioria era enfermeiro. Quando a gente perguntou o tempo de formado, quando a gente investigou, 75% desses participantes tinham mais de 20 anos de formação. Com relação à titulação, grande parte desses expertos tinham mestrado, doutorado ou pós-doc. Com relação ao tempo de experiência no tratamento de diabetes, quase 70% desses participantes tinham mais de 20 anos de experiência, e quando a gente perguntou a experiência em cuidados com os pés, a gente tem aqui 75% referindo que tinham 11 ou mais tempo de experiência na área de cuidados com pé diabético. O modelo de gestão, ele foi validado, então, acima de 90%, cabe destacar que alguns estudos trazem que 70% já é suficiente para fazer a validação de um modelo. No entanto, nessa pesquisa, nós adotamos como índice mínimo 90%, e essa pesquisa foi aprovada, então, com 96,4% de aprovação. Aqui eu trago para vocês o guia, como ficou. Então, aqui a gente tem pilar 1, 2 e 3, onde a gente tem as orientações para o exame da parte de sensibilidade, exames não invasivos, a parte da avaliação, da avaliação vascular, alterações musculoesqueléticas, classificação de risco, sugestões de como trabalhar esse processo de educação. A gente teve aí uma aula excelente, né, de uma cartilha para o processo de educação, que realmente é fundamental, concorda em gênero, número e grau com a palestrante anterior. Falta educação, e aí falta educação não só dos nossos pacientes, das nossas pessoas com diabetes, mas também de nós, profissionais de saúde. Nesse sentido, a gente traz aqui também uma orientação para esses profissionais de saúde, lembrando que realmente a educação é a chave para melhorar essas complicações. Aqui a gente traz, então, o verso do guia, onde a gente tem as orientações para o pilar 4 e também para o pilar 5. Aqui uma visão do guia de bolso, já com as dobraduras realizadas. Essa pesquisa, ela foi publicada, então, a gente teve aí a alegria de junho desse ano, em junho de 2021, a gente teve, então, essa pesquisa, esse artigo publicado numa revista britânica. Como conclusão, eu digo para vocês que o modelo esquematizado em guia de bolso foi validado, então, por especialistas no campo de diabetes e também de pé diabético, com índice de validação de conteúdo global superior a 90%, destacando especialmente as recomendações para a aplicação do 5º pilar, onde as recomendações ainda são escassas, e infelizmente esse pilar aí é responsável por grande parte do número, né, do surgimento de úlceras nos pés das pessoas com diabetes. A gente sabe que as lesões pré-ulcerativas são preditoras de úlceras se não forem abordadas de forma atempada. Como mensagem final, gostaria de dizer que a validação desse material educativo, ele permite oferecer subsídios para aclarar, para melhorar o entendimento das pessoas a respeito dos 5 pilares, da importância dessa ferramenta, e incentivar a sua aplicação para a prevenção das complicações nos pés das pessoas com diabetes. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muchas gracias, María, por tu excelente presentación y por presentarnos la guía de bolsillo.
¿dónde pueden encontrar esta guía de bolsillo los participantes? Obrigada. Bom, ele está publicado numa revista britânica, na British Journal Nurse, e também aqui no Brasil, ele está indexado na Sociedade Brasileira de Estomaterapia, que é a SOBEST. A gente enviou uma cópia, então, todas as pessoas que quiserem ter acesso, ele está no site da SOBEST, então eles podem acessar o site e fazer o download do guia. Além do que, nós temos uma parceria também com a Universidade de São Paulo, onde foi impresso 1000 unidades desse guia, e nós também fizemos a distribuição desse material em alguns eventos que participamos. Infelizmente, pela pandemia, nós não pudemos mais ter os eventos presenciais, o que dificultou um pouco a disseminação, mas muitas pessoas pediram informação de como adquirir, nós passamos a informação, e a SOBEST também lançou um informe dizendo que o guia estava no seu site para download. Então, essas foram uma das formas que a gente achou de fazer a disseminação do guia. Maria, Ana, Sim? posso falar um pouquinho? E gostaria de saber como pensam em divulgar mais esta guia super prática. Eu conheço, super boa, super prática, mas não há muita divulgação. Este mês seria excelente para divulgação em las mídias sociais. Você fez alguma ação pensando em divulgação nas mídias sociais? Sim, nós temos uma live agendada justamente com a SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, justamente para falar do guia de bolso. Temos uma outra reunião também agendada na Bahia, que é um estado grande aqui do Brasil, também para uma equipe de médicos e de enfermeiros, na verdade, uma equipe interdisciplinar, né? Foi um vascular, o doutor Cícero Fidelis, que me pediu essa apresentação, então, dia 19, estarei fazendo essa apresentação para a equipe dele lá na Bahia, e também hoje, por coincidência, recebi um convite da USP, da enfermeira Mariana Bandeira, da equipe da professora doutora Vera Gouveia, para que eu justamente apresentasse o guia de bolso no evento que será realizado não nesse mês de novembro, porque já estamos com muitos eventos, mas um evento que ficou previsto para dezembro, justamente também com um convite para que eu apresentasse o guia de bolso. E hoje estou apresentando aqui para vocês também. Então, esse mês está sendo um mês importante, porque estamos tendo a oportunidade de divulgar bastante esse trabalho. Há uma ideia de traduzir para espanhol? Olha, é algo que eu gostaria muito. Inclusive, eu acabei de fazer meu master aí em Madrid, né, na Espanha, com o professor José Luiz Lázaro Martinez, acabei de chegar de lá, e foi um curso maravilhoso, e eu penso sim em fazer essa tradução. Ainda estou pensando o que fazer com tudo isso, se eu vou dar continuidade no doutorado, como é que eu vou fazer, mas eu tenho essa vontade sim. A gente já tem a versão dele em inglês, e creio que fazer a versão dele em espanhol seria muito interessante também. Sim. Muitas graças. Eu que agradeço. Puedo hacer una pregunta muy rapidita. María, ¿tú ahí pensaste en transformar este guía de bolso en un aplicativo? Ainda não, doutora Ermelinda. Eu estou pensando como divulgar mais, como é que a gente pode fazer, e agora eu estou na fase de doutorado, então, inclusive, até me fugiu o nome dele agora, do Consenso, entrou em contato comigo, me pediu uma cópia, e até nós trocamos algumas ideias, o IAP, professor IAP, e eu estou pensando como fazer, né, tenho falado também com a professora Mônica, a minha orientadora, e vou conversar também com a co-orientadora para ver como é que a gente faz o segmento e se a gente dá continuidade no doutorado e como é que a gente pode adotar outras formas aí de divulgação. Mas é uma boa ideia essa questão do aplicativo, sim. Parabéns mais uma vez. Parabéns. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Agora,
convido la representante de Vanessa Azevedo, que es representante de nuestro patrocinador, la Urgo Medical Brasil. Vanessa, por favor. Boa noite. Vou compartilhar minha tela com vocês, só um minuto, por favor. María, puedes dejar de compartir tu pantalla para que Vanessa pueda compartir. Isso. Les recordamos a nuestros participantes que como la región Saca tiene pertenece también Brasil, todos nuestros webinars están los dos idiomas, español y portugués. ¿Estás lista, Vanessa? Puedes empezar. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, né? Então, boa noite e boa tarde. Bom, o tema desse encontro aqui da Urgo Médico vai falar um pouco sobre o Urgo Start, o padrão Urgo no tratamento das úlceras do pé diabético. Eu sou enfermeira dermatológica e especialista clínica de educação profissional da Urgo Médico Brasil. Bom, sabemos que o grande desafio é o tratamento das úlceras do pé diabético. Isso porque elas são consideradas feridas crônicas ou feridas de difícil cicatrização. E as feridas de difícil cicatrização, elas têm um impacto não só psicológico na vida desse paciente, mas também na qualidade de vida desse sujeito. E as úlceras do pé diabético, elas têm uma particularidade de diversos motivos, não só pela neuropatia, mas sim por uma condição de um desequilíbrio molecular e celular dessas lesões, que fazem com que elas fiquem num atraso cicatricial. E, consequentemente, esse atraso, esse desequilíbrio faz com que essas feridas fiquem numa fase inflamatória crônica, né, que se perpetue. E aí a gente tem como um dos motivos, do principal motivo, o desequilíbrio das enzimas proteolíticas, que são as metaloproteases. E essas enzimas proteolíticas, elas estimulam a citocina. Consequentemente, essas citocinas, como os fatores de necrose tumoral e as interleucinas, fazem com que a gente tenha uma amplificação da resposta inflamatória dessa ferida. E não podemos esquecer que também essas metaloproteases degradam os fatores de crescimento e, consequentemente, interferem na neovascularização dessas úlceras. E a gente tem essas feridas se mantendo no processo inflamatório crônico, essas células ficando na fase, né, nas células senescentes, consequentemente, elas ficam envelhecidas e elas não conseguem, essa lesão ela não consegue cicatrizar de forma efetiva. Então, percebam como é importante o gerenciamento dessas metaloproteases, dessas enzimas proteolíticas, para que a gente reduza o tempo de cicatrização. Evidências científicas mostram que as úlceras do pé diabético apresentam em torno de 65 vezes mais metaloproteases comparado às feridas agudas desde o seu primeiro dia de surgimento. E esse processo de enzimas proteolíticas, ou seja, essa fase inflamatória persistente no leito dessa ferida, faz com que a gente tenha uma destruição da MEC, da matriz extracelular, que, consequentemente, faz com que haja a síntese de colágeno. Sem síntese de colágeno, a gente não tem matriz extracelular. E essa fase inflamatória prolongada faz com que essa ferida fique num aumento de excesso de exudato, há uma presença de excesso de exudato, que vai dificultar o processo de cicatrização. Então, as úlceras do pé diabético, diante de toda a sua complexidade, a gente precisa se atentar a um olhar diferenciado ao leito e à gestão do leito dessa ferida, incluindo o gerenciamento dessas metaloproteases para que a gente facilite o processo cicatricial. E o padrão Urgo hoje, recomendado pela diretriz do IWGDF, de 2019, ele recomenda pela primeira vez a única cobertura que reduz o tempo de cicatrização, que é a telisenof, composta por octasulfato de sacarose, é uma composição exclusiva da Urgo Médico. Essa substância ela é capaz de reduzir essas metaloproteases, fazendo com que a gente tenha uma redução do tempo de cicatrização dessas úlceras.
Bom, e nada disso é possível quando a gente fala em gerenciamento de feridas crônicas se a gente não se embasar em um mais alto nível de evidência científica. E a TLC-NOSF, ela foi capaz, né, de ser recomendada não só pelo IWGDF, mas também pelo NICE, no tratamento das feridas crônicas, através de diversos estudos que embasaram, entre eles o estudo Explorer. E o que esse estudo Explorer ele tinha como objetivo? O objetivo desse estudo era demonstrar, de fato, se de fato havia uma superioridade do octasulfato de sacarose no tratamento das úlceras do pé diabético neuroisquêmica, né? É importante relembrar aqui que a gente está falando de úlceras neuroisquêmicas, que tem ali um fator da isquemia envolvida, o que dificulta ainda mais o processo cicatricial. Quando a gente fala em relação a esse estudo da sua metodologia, ele foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, realizado em 5 países da Europa e controlado. Esses pacientes foram 240 pacientes randomizados, tendo como critério de inclusão úlceras exclusivamente neuroisquêmica, com classificação de TEXA de grau 1C e 2C. Essas UPDs elas precisavam estar devidamente desbridadas, sem ausência, né, com a ausência da infecção. A hemoglobina glicada desse paciente precisava estar abaixo de 10% e eles estavam em uso de offload. Em relação à localização dessas úlceras, elas poderiam estar em qualquer local desse pé, reduzindo, consequentemente, vieses possíveis. Então, esse estudo, esse grupo de 240 pacientes foram aleatoriamente randomizados em um grupo controle e o grupo que estava na utilização da TLC-NOSF. E esse estudo ele foi avaliado durante 20 semanas de tratamento. Os resultados primários dele foi se na 20ª semana haveria uma cicatrização completa dessas feridas e como resultado secundário foi acompanhar o tempo de cicatrização após essa 20ª semana. E os resultados desse estudo é extremamente relevante e que nos faz tornar o produto, né, uma referência e uma recomendação a nível de guideline. O estudo ele tem como resultado que, comparando a TLC-NOSF e o grupo controle, houve 60% mais feridas cicatrizadas completamente na 20ª semana, comparado ao grupo controle. E quando a gente fala em tempo de cicatrização, a gente entende que o grupo controle teve um tempo de 180 dias para que houvesse uma cicatrização completa. Já os pacientes que tiveram a oportunidade de estar utilizando a TLC-NOSF, eles reduziram o tempo dessa cicatrização em 60 dias. Bom, e o que falar sobre o tempo dessas úlceras? O que se mostra é que as úlceras mais recentes tiveram taxas de cicatrização de 73 mais comparado ao grupo controle. Mas ainda assim, as feridas mais antigas, de maior tempo, acima de 6 meses, por exemplo, como é o resultado desse gráfico, mostra que ainda assim a TLC-NOSF foi capaz de fazer a cicatrização. Lembrando que lá na frente a gente falou sobre células senescentes, ou seja, mesmo diante de todo o comprometimento dessas úlceras, foi possível cicatrizar e ter taxas elevadas na cicatrização quando a gente compara ao grupo controle. Tá? Isso nos mostra o quê? Que quanto antes, melhor a utilização do UBSTART para que a gente evite complicações futuras para esses pacientes com úlceras do pé diabético, considerando toda a sua fisiopatologia. O UBSTART, a sua linha, ela é composta, ela tem como base a tecnologia lípido colloide, que é uma matriz cicatrizante que promove um ambiente úmido ideal para o processo cicatricial, uma remoção atraumática e que comprovadamente estimula a proliferação de fibroblastos. E, associada a essa TLC-NOSF, a essa tecnologia lípido colloide, a gente tem o NOSF, que reduz e reequilibra os níveis de metaloprotease no leito dessa ferida. Bom, temos 3 apresentações, temos o UBSTART Contact, que é a TLC-NOSF, para aquelas feridas mais superficializadas.
e que precisam de um gerenciamento dessas metaloproteases. Temos a apresentação UGStart Plus PED e o UGStart Plus Border. Essas duas apresentações, elas vêm associadas à TLC-NOS, as fibras poliabsorventes, que vão fazer o gerenciamento e a limpeza completa no leito dessa ferida, para aquelas feridas que tenham esfacelo e que tem ali, precisem controlar ou gerenciar o exudato do leito dessa ferida. Trago aqui para vocês, brevemente, um caso clínico realizado em um paciente com úlcera do pé diabético neuropática. Esse paciente, ele tinha uma lesão há 2 meses, sem uma evolução, sem cicatrização e sem, o que é mais importante, sem melhoria na qualidade do tecido e sem retração de bordas dessa ferida. E foi iniciado o UGStart, e com 10 dias a gente já observa a retração de bordas bem efetiva, bem significativas, e quando a gente avalia o tempo dessa ferida que estava exposta e os riscos que essa ferida poderia estar correndo de infecção, amputação de membro, a gente observa que em 10 dias o UGStart foi capaz de reduzir o tempo de cicatrização. Mantendo o tratamento com o UGStart Contact, a gente observou na 15ª troca uma cicatrização completa dessa ferida, no 54º dia de tratamento. Essas são as nossas referências. Muito obrigada a todos vocês. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Ya hay muchas dudas que se han sugerido, pero entre las más relevantes es cuando la van a tener acceso a otros países. Pero más adelante podemos resolver esa pregunta directamente, Vanessa. Gracias por traernos este apósito, que es uno de los que aparece citado en la guía del 2019 de la International Working Group. Atualmente, a UGO Brasil está alocada no Brasil, né? Então, a gente está fazendo, mas a gente tem no Chile também. A Bruna respondeu aí no grupo. Sí. Então, atualmente, a gente tem atuação no Chile também, com o UGStart. Y en Brasil. Para los que no hablan español, para los que no hablan portugués, ella nos dice que el apósito lo tienen en Chile y en Brasil. Vamos a seguir con nuestro programa y vamos a recibir en la noche de hoy al doctor Francisco Salvador de Chila. Él es médico infectólogo y es uno de los nuevos representantes del DIFUT en su país. Recibámoslos esta noche. Los micrófonos son para usted, doctor, y puede compartir su pantalla. Muchas gracias. Realmente es un honor y un placer compartir con ustedes algo de lo que hacemos nosotros acá en Chile. La verdad es que es poco lo que puedo decir de lo que significa para mí empezar a participar de este excelente grupo que para mí siempre ha sido el referente mundial del pie diabético, y yo creo que estar aquí es un sueño cumplido. Gracias a los amigos que están presentes y a los que de una u otra manera me han apoyado en este camino. Bien, yo les voy a hablar, gracias Nalidi por hacerme más fácil la tarea. Voy a hablar de cómo hacer el diagnóstico de osteomielitis, herramientas para utilizar en la práctica diaria. La verdad es que la osteomielitis es mi debilidad, es una de las cosas por las que me hice infectólogo, y es uno de los temas que me apasiona y que estamos haciendo investigación de alto nivel, que en algún momento me gustaría presentarles en otra ocasión, pero ya habrá momento y oportunidad para que ustedes me escuchen en eso. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Lo único que podría ser que yo también he hecho algunas
presentaciones para Urgo. Soy además presidente de la Asociación Chilena de Pie Diabético. La antigua clasificación, y esto es importante porque esta clasificación es del 2012, la que teníamos de 1 a 4, que muy bien presentó Nalili, ya no va más. O sea, tenemos un elemento importante que ha cambiado, y es precisamente la osteomielitis. La osteomielitis cambia esta clasificación que está usándose hasta el año pasado, y que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a cambiar nuestra visión. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos cuando había solamente SIRS el grado 4. En cambio ahora la moderada y severa se juntan en la 3 y 4, y lo que las diferencia es precisamente la presencia de osteomielitis. Por lo tanto, la 4 tiene osteomielitis, la 3 no tiene osteomielitis, independiente de la presentación clínica. Y eso hace que esto ya sea totalmente distinto a lo que nosotros habíamos estado acostumbrados. El grado 1 sigue siendo una herida que no tiene signo de infección en ningún caso. En grado 2 va a ser una infección limitada a la piel, celular subcutáneo, que tiene alguna eritema de menos de 2 centímetros, que tiene sensibilidad, calor local, secreción purulenta. Eso es lo mismo. Hasta ahí estábamos bien. Pero en el grado 3 y el grado 4, la diferencia está en que el grado 3 no se afecta a los huesos, y eso es importante, independiente que el paciente pueda incluso tener hiperglicemias que no se puedan manejar en forma habitual, sino que tienen que ser tratados en el hospital, que tenga fiebre o hipotermia, que tenga un aumento de la frecuencia respiratoria. Eso que era lo que nosotros consideramos grado 3, o sea, grado 4 anteriormente, ahora puede estar en el grado 3, pero si no demostramos o no hay compromiso óseo, es grado 3, ¿ya? Independiente que la condición clínica sea moderada o severa. En cambio, cuando tenemos un compromiso óseo, eso ya es grado 4. Ya nosotros antiguamente teníamos acostumbrado a eso, a una lesión con necrosis, con alta secreción purulenta, pero actualmente eso va a cambiar. ¿Y por qué? Porque precisamente en la reconsideración de esto se dieron cuenta que cuando es infección de piel y tejidos blandos tejidos blandos y osteomielitis, la antigua clasificación 3 y 4 tenían diferencias significativas cuando había osteomielitis que cuando no había osteomielitis. Y es así como había mayor duración de antibióticos en el grado 3 cuando había osteomielitis que en el grado 4 sin osteomielitis. O había más intervenciones quirúrgicas en el 3 con osteomielitis que en el 4 sin osteomielitis. O había más amputaciones cuando había lesión de osteomielitis grado 3 versus piel y parte blanda grado 4. Entonces, en ese contexto, incluso la remisión, la curación, el tiempo de curación, nosotros lo vemos a diario, y eso ya tiene un sentido que le tenemos que cambiar. Por lo tanto, el diagnóstico de osteomielitis tiene que ser perentorio. Nosotros tenemos que tener esta visión de cómo hacer el diagnóstico de osteomielitis. Una de las cosas que siempre se nos hace muy recurrente en nuestra memoria desde los inicios de nuestra carrera como médicos es el uso de la velocidad de cementación horaria y la proteína C reactiva, que cuando están elevadas nos pueden orientar a que hay una infección grave, independiente que nosotros no veamos tantos signos inflamatorios, pero sí está elevada, hay algo que está pasando. Y eso es claro porque hay una correlación entre una curación del pie cuando tenemos una VHS o una velocidad de cementación horaria más baja, y tanto en la remisión como en la curación. Y lo mismo la proteína C reactiva, y esto está demostrado en este paper. Y el medio de cultivo es lo que nos va a decir que cuando tenemos un cultivo óseo positivo, eso nos va a decir, ya, perfecto, esto es una osteomielitis, y el gold standard va a ser la biopsia. Y esa biopsia nosotros la tenemos que tomar en pabellón o evitando que sea contaminada por los detritos y el biofilm que está alrededor. Nosotros usamos mucho la cureta y eso ha sido un gran aporte porque permite sacar muestras de hueso limpias y permite tomar esto, mandar una parte a la microbiología, otra a la anatomía patológica, y nosotros como estudio en la universidad estamos viendo el tema de metagenómica para ver amplificaciones que en algún momento les vamos a hablar, que va a cambiar, porque en definitiva la cantidad de gérmenes que se ven en los cultivos de hueso son
muy amplios en cuanto a la cantidad, en cuanto a la cantidad de especies distintas, pero esto es 10 veces cuando es por amplificación de el ADN de los gérmenes. Esto es porque lo que genera la osteomielitis es la formación del biofilm. Esta es una microscopía electrónica de cuando se está formando el biofilm. Y el biofilm, en el fondo, es una estructura, es como un pseudo tejido que se forma para que se protejan las bacterias entre sí mismas. Ellas generan una capa de músculos polisacáridos que los va a proteger no solamente del ambiente, la resequedad del ambiente, la humedad o la cizalla que se produce por los movimientos, sino también de los antibióticos, de la parte inmune que genera el cuerpo para tratar de protegerse de estas bacterias, pero que en realidad van muy detrás de lo que es el crecimiento de este biofilm que va a penetrar en todo el tejido óseo. Y lo que nosotros muchas veces cultivamos es solamente lo que se desprende, no lo que está metido en el biofilm dentro o en la base, que muchas veces incluso tienen sensibilidad mucho mayor que la que tienen las capas más superficiales. Y eso es lo que tendríamos que tener en conciencia, que mientras mejor hagamos el debridamiento, mejor vamos a poder usar un antibiótico. Y esta biofilm son de distintas especies y tienen bacilos, cocáceas, incluso hasta levaduras. La radiografía normalmente no representa en un primer momento lo que es una osteomielitis, y puede verse, o sea, acá un ojo avesado diría, sí, puede ser, y nosotros podemos hacer un zoom y vemos un poquito disminuida la cortical, claro, y tenemos gas, sí, tiene osteomielitis, le hacemos el diagnóstico de osteomielitis, claro, pero resulta que este paciente, cuando nosotros hicimos el diagnóstico de osteomielitis, tenía una úlcera, la úlcera se curó, el paciente mejoró y mejoraron los parámetros inflamatorios, y la paciente ya estaba sana, después que había sido descargada, y resulta que seguía teniendo esta lesión y se seguía remodelando. Entonces lo que nosotros tenemos que comprender que la radiología va casi 3 semanas, un mes detrás de lo que está pasando realmente, y tenemos que darle la oportunidad. Cuando vemos la radiografía tenemos que estarlo controlando constantemente para ver si se va remodelando y no hay signos de secuestros óseos que pudiesen definir que esto no va en forma adecuada, y este es el resultado final, y la persona se curó definitivamente de esa lesión. Bueno, para saber cuál es lo mejor, lo que tenemos que hacer es un metaanálisis y una revisión sistemática de cuáles son las distintas técnicas radiológicas para hacer el diagnóstico de osteomielitis. Y dentro de todo esto se analizaron más de 1800 papers que finalmente se redujeron a 69 artículos, y dentro de ellos muchos tenían el tema de la osteomielitis en pie diabético y la neurohepatía diabética. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que no es lo mismo una osteomielitis en un hueso distinto, ya sea una vértebra, un hueso largo, que una osteomielitis en un pie diabético. Fíjese usted cómo está la sensibilidad y especificidad de estos test versus en un pie diabético. La dispersión es mucho mayor y la sensibilidad también puede ser parecida, pero la especificidad es distinta. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro de que muchas veces vamos a tener que combinar técnicas para lograr hacer un diagnóstico definitivo o muy cercano a la realidad con las distintas técnicas. Y eso es lo que se evalúa en este otro paper. Y en definitiva, es decir, muy rápido porque me va quedando muy poco tiempo, tenemos que precisamente la radiología es peor que la cintigrafía, el PET, la resonancia, y la especificidad es precisamente mayor la del PET. ¿Ya? A su vez, la radiografía puede ser mejor que la cintigrafía sola, ¿ya? Y la resonancia mejor que la cintigrafía y la radiología, y la especificidad mejor que la cintigrafía. Por lo tanto, vamos a jugar en distintos grados de certeza e incerteza de esto, y una de las cosas para lo que nos va a servir la resonancia, principalmente es para el diagnóstico del pie de Charcot, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que diferenciar cuando uno de los diagnósticos más difíciles es el pie de Charcot, y eso tiene una implicancia clínica,
y ahí es donde el PET scan nos pudiese ayudar, sobre todo cuando tenemos con leucocitos marcados o que nos pueden llegar a dar una especificidad y un valor predictivo positivo de casi el 100%. Y eso es porque vamos a llevar los leucocitos justamente a donde está la lesión. Y el diagnóstico diferencial con un pie diabético en que nos va a dar precisamente la presencia de edema óseo y diferenciarlo de solamente cuando hay lesiones de piel y partes blandas. Nos va a permitir diferenciar muy bien los trayectos fitulosos y cuando vienen de un hueso, aunque sea de distintos. Y esta especificidad y sensibilidad es muy similar en el SPECT y versus la resonancia, pero no tenemos que dejar de lado lo que ya dijo Nalili, que es el proof to bond, que si nosotros lo llevamos, como está en nuestra guía, a escenarios, podemos ver, como lo expuso Lázaro Martínez, ya voy terminando, que estos escenarios nos permiten a nosotros decir que si tenemos signos clínicos, proof to bond positivo y radiología positiva, es muy probable, tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico o la cirugía de acuerdo a lo que sea necesario. Pero si no tenemos proof to bond o tenemos radiología positiva y signos clínicos, podemos considerar una infección de partes blandas, seguimiento cercano y tomar una radiografía a las 3 semanas. Y a su vez, si tenemos signos clínicos negativos, proof to bond positivo y radiología negativa, lo que tenemos que hacer es una resonancia nuclear magnética, una biopsia del hueso para cultivo, radiografía dentro de 3 semanas y considerar tratamiento antibiótico. Y finalmente, si tenemos signos clínicos, pero no tenemos proof to bond positivo y tenemos radiografía positiva, pensar en un probable Charcot, considerar resonancia nuclear magnética, seguimiento cercano de la lesión y descargar, como ya muy bien lo dijeron, eso. Por lo tanto, acá las conclusiones son que el diagnóstico de osteomielitis, pese a los avances tecnológicos y a todo lo que tengamos enfrente, sigue siendo principalmente clínico, donde el conocimiento de la patología juega un rol preponderante, el uso juicioso de los recursos disponibles permitirán hacer un adecuado diagnóstico, evitando gastos innecesarios tanto para el paciente como para nuestros sistemas de salud. Y la radiología clásica y la prueba de estilete pueden ser útiles para el diagnóstico, acercándonos a un alto porcentaje de especificidad y sensibilidad a muy bajo costo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Yamile, ¿tienes algunas cosas que conversarnos? Sí, pues gracias, Francisco, excelente tu presentación y pues al tiempo complementaria con el abrebocas que nos había hecho Nalini. Y sí, hay un par de preguntas, pero en aras de tiempo vamos a dejarlas para el final para no retrasarnos un poquito más con las otras conferencias. Simplemente sintetizar que para mi opinión, con la experiencia que hemos tenido y con las guías, es que las últimas 2 diapositivas donde hablan de la presentación de los 4 posibles estadios en los que el paciente puede estar, es lo que debemos nosotros en la práctica diaria, en un primer nivel de atención, es lo que realmente debemos actuar. Un cuadro hemático o un hemograma, todos lo tenemos acceso en nuestro sistema de salud y es muy económico. La velocidad de sedimentación globular es también en nuestro sistema básico y es económico. Una radiografía plana de pie está en el sistema y es económico. Entonces realmente, y la prueba, sonda hueso, como siempre digo yo, introducir por un orificio un hisopo que esté estéril, un instrumento quirúrgico que esté estéril, algo que esté estéril, pero introduzca y trate de tocar a ver si lo que siente es hueso. Entonces, con estas 4 características, tenemos de nuestra mano una muy buena opción de poder confirmar o descartar una osteomielitis. Entonces, realmente gracias, Frank, por tu presentación. Y Andrés, si quieres, sigamos con las conferencias y al final hacemos las preguntas. Claro que sí. Vamos a recibir ahora a la doctora Gabriela Carro. La doctora Gabriela Carro es médico internista y es la representante de DFOOD en Argentina. Recibámosla con su presentación. Bueno, muchas gracias, Andrea, y gracias a todos. Lo mío es un poquitito más simple y menos elaborado que lo que presentaron todos, pero no sé si mucho menos importante, digamos. Yo no presento conflictos de interés para esta presentación y el proyecto mío de este año consistió en una donación de calzados desde los familiares, primero desde los empleados del hospital, que son alrededor de 5.000, y luego desde los familiares y del público, digamos,
hacia los pacientes que tenemos nosotros en el consultorio prediabético. La idea es que ese calzado sea donado a los pacientes que ya tuvieron una úlcera y que están en un altísimo riesgo de volver a ulcerarse. Entonces, lo que sabemos es que entre el 40% de los pacientes y el 60% se reulceran una vez que ya tuvieron una úlcera previa y cicatrizaron dentro de los siguientes 2 años. ¿Sí? Acá tengo un par de estudios para mostrar en el cual de 56 pacientes con un seguimiento de 29 meses, el 52% tuvo una recaída con una media ulceración de 19 meses. En el otro estudio que tenemos al lado es un retrospectivo donde se analizan 280 pacientes, los 2 estudios son del doctor José Luis Lázaro Martínez, en los cuales fíjense que la recurrencia tiene una mediana de alrededor de 354 días y es del 45%. Este estudio del doctor Armstrong y el doctor Bulton lo que señalan es básicamente lo mismo que dije al principio: 40% de los pacientes que tuvieron una úlcera en pie diabético y cicatrizaron se consideran en remisión, no se consideran curados. Y estos pacientes hay que controlarlos más de cerca porque tienen una altísima tasa de recurrencia. Esto está asociado más a retinopatía, a neuropatía y a distintos factores, digamos, que aumentan el riesgo de tener una reulceración. Y muchos de ellos, como dice bien este artículo, los pacientes perdieron el don del dolor. Y eso no se recupera, o sea, todos los factores como la enfermedad arterial periférica, como la pérdida del dolor por la neuropatía, las alteraciones por la neuropatía motora, son muy difíciles, o sea, no se recuperan, entonces siguen teniendo el mismo factor de riesgo que hizo que se lastimen la primera vez. En este mismo estudio, fíjense que yo marqué acá en rojo, a la izquierda, todos los factores que tienen un odds ratio aumentado para tener una reulceración, entre los cuales hay algunos que son modificables, como tal vez la hemoglobina glicosilada, las presiones plantares, las presiones del paciente cuando camina descalzo o presencia de lesiones preulcerativas, pero muchas de ellos, como la enfermedad arterial periférica, la presencia de úlcera o no en la región plantar, esos no tienen solución, digamos, no podemos actuar sobre eso. Entonces tenemos que buscar cuáles son los factores sobre los que podemos actuar. En este mismo artículo lo que se muestra es que el porcentaje de reducción de riesgo por un calzado terapéutico es del 47%, pero si encima el paciente adhiere a este tratamiento es del 58%. Entonces, en base a esto me parecía importante, digamos, que los pacientes que tienen una lesión previa tengan la posibilidad de tener un calzado que sea adecuado, que sea con una reducción, digamos, de los roces y con una buena descarga para que el paciente no se vuelva a lastimar. Estos 2 datos son de mi consultorio, no están publicados. Nosotros hicimos este trabajo en 2018, donde evaluamos 61 pacientes que se habían dado de alta en 2015, de ellos 3 se perdieron, pero con una mediana de seguimiento de 600 días, fíjense que tuvimos en el primer año un 34% de recaídas y en el segundo año un 46% de porcentaje de recaídas acumulados, ¿sí? De los cuales 11% recaían por la misma lesión, pero casi el 90% venían por una lesión en otro lugar, en diferente, o sea, no era que estaba una lesión que había sido no sé, operada, mal curada, una osteomielitis remanente, o sea, no. Es un paciente que viene con otra lesión en otro pie y en otro lugar. Entonces esto es bastante sugestivo cuando nosotros preguntamos las causas de que sea por el calzado. El paciente desconoce la causa de por qué se lastimó en el 44% de los casos, pero si nosotros le preguntamos directamente si cambió el calzado, o bueno, generalmente es por alguna ampolla que le salió, porque caminó, y generalmente está relacionado, digamos, con el calzado, ¿sí? Con un roce de calzado, el 15% acepta que fue por eso, pero hay un porcentaje alto que desconoce cuál es la causa y nosotros pensamos que puede estar relacionado al calzado. De estos, esto lo hice hoy, el cálculo de 391 pacientes que ingresaron desde el 1 de junio hasta hoy, hasta la semana pasada, el 27%, o sea, un tercio de los pacientes ya había tenido una lesión, 8 reingresaron por la misma lesión, que constituye el 7.4%, y el 92% por otra lesión diferente. Si vemos a las guías del DFUT, lo que podemos ver es que una de las formas, digamos, de reducir la ulceración, y sobre todo en pacientes de alto riesgo, que son aquellos que ya tuvieron una lesión previa, es mejorar el calzado y reducir las presiones plantares y evitar el roce de los mismos, ¿sí? A ver, acá. Bueno, estos son los calzados, y no sé si a la mayoría le pasa lo mismo, pero con este calzado vienen los pacientes al consultorio, sobre todo con este del medio, ¿sí? Que le dicen los gomones.
que son bastante duros, que no tienen contención en el talón y que pueden tener cuerpos extraños adentro porque están llenos de agujeritos, ¿sí? También con chatitas, también con ojotas, este calzado que es ajustado, y ahora apareció por un nuevo modelito, que es este, digamos, que, bueno, esperemos que no se ponga muy de moda y sobre todo entre nuestros pacientes. Entonces la idea mía fue hacer una colecta de zapatillas. Primero a la izquierda es el flyer que usamos para el personal del hospital, y luego se trasladó a la comunidad pidiendo un calzado, que es el calzado del Comité Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, que el diseño, digamos, es el comité nuestro, donde se muestra, digamos, qué características tiene que tener el calzado para que sea el calzado ideal para un paciente que tiene alto riesgo en su pie. Que no apriete, que tenga la punta redonda, que tenga un taco de 1.5 centímetros, con un contrafuerte rígido, ¿sí? Con una capellada alta. Y bueno, y nosotros recibimos entonces algunos calzados de este tipo, más o menos alrededor de 40 pares de calzado. Acá están las enfermeras clasificándolos. Este entonces es el tipo de calzado que nosotros recomendamos desde el Comité Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y luego de que el paciente se calza con lo que nosotros le damos, que son esas zapatillas, ellos van a la ortesista que tenemos en el hospital y sobre la misma plantilla de la zapatilla le hace la descarga. O sea, el paciente compra un material que es muy barato y con ese material que es barato se hace la descarga adecuada a las presiones del paciente. Y nosotros lo estamos controlando más o menos alrededor de una vez por mes, más lo que lo controla la ortesista. Entonces, bueno, tenemos una buena descarga y estamos bastante pendientes de que el paciente no vuelva a lastimarse. Pero esto es imposible de hacer si el paciente viene, por ejemplo, con esos gomones que les mostré antes. También, bueno, este es otro tipo de plantillas que a veces lo hacemos con lo que tenemos, digamos, pero siempre controlando al paciente. Y habíamos empezado un proyecto de plantillas con impresora 3D, pero bueno, no nos compraron los materiales y bueno, quedó ahí. Así que bueno, cortito, muchas gracias por su atención. Este es mi hospital, el Hospital Posadas en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que tiene 5.000 empleados y tiene alrededor de 500 camas con todos los servicios, y es un hospital público y gratuito para la gente. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriela. Excelente iniciativa, una iniciativa que todos debiéramos copiar. Para los que estamos en pie diabético es muy importante el zapato que le colocamos al paciente y a veces olvidamos que el paciente tiene diversas dificultades económicas, a veces para comprar un zapato especial, pero dándoles una alternativa que puedan conseguir y descargándoles será lo mejor. Gracias. Vamos por cuestiones de tiempo, vamos a omitir las siguientes preguntas, pero sí quiero invitar a la doctora Hermelinda Pedrosa para que nos dé unas palabras de parte del board del discurso. No, Andrea, creo que es mejor primero hacer las discusiones con Gabriela. ¿Quieres hacer una pregunta a ella? Porque ahí después yo diré algunas palabras. Primero, de nuevo, Gabriela, felicitaciones por tu importante idea que certamente será una inspiración para que possamos resolver a questão de los calzados de los pacientes que não têm plata para comprar. Gracias, muchas gracias. Gabriela, ¿tú nos dejas que te copiemos la idea? Por favor, sí. Espero que tengan suerte. Yo no la voy a replicar porque necesito más, ya se me acabaron. Muy bien, me encantó, de verdad que sí. Creo que es una idea que podríamos replicar a nivel SACA y solucionaría muchas cosas. Sí, con certeza. Estoy de acuerdo. Bueno, y después, Gabriela, sería interesante que usted, yo no sé cómo diré en portugués, pero diseminar los resultados de tu campaña para que todos nosotros sabemos cómo fueron los resultados. Sí, tengo que empezar a contar, digamos, cuántos calzados, qué tipo, y hacer un trabajo un poco más serio, digamos. Eso fue como algo, no sé, precipitado como para hacer la donación y eso, pero no, la verdad que no hice nada científico con eso.
Toda sorte creo que puede causar mucho impacto. Es correcto, muchísimo impacto. Gabriela, ¿y la gente te llevó muchos zapatos? ¿La gente lo aceptó fácilmente esta iniciativa? Sí, de ahí del hospital trajeron bastante, trajeron desde las zapatillas deportivas, que fue lo más importante, y después también trajeron otro tipo de calzado que no nos servía a nosotros, entonces hay un servicio de voluntarios en el hospital y se lo llevamos a ella, pero se seleccionaron los que específicamente tenían las características para esos pacientes. Y la verdad que muchos venían, ya te digo, con los gomones o con otra cosa y se iban con eso y ya tienen hecha la plantilla y todo. Pero bueno, ya te digo, fueron 30, 40 pares y claro, uno se queda corto, porque nosotros vemos muchísimos pacientes. Así que bueno, hay que hacerlo cada tanto y replicarlo. Muy bien, muy bien. Felicidades nuevamente. Gracias. Pois então, André, como tu avisaste, eu gostaria de novo agradecer em nome de Body de Food e principalmente de nosso presidente, que por questões de fuso horário, de distinto horário, não se pode estar acá, que tivemos cerca de 77 participantes, considerando que novembro tem muitas e muitas reuniões, foi um número bastante expressivo, e que também estamos muito felizes com esses 3 projetos que representam realmente a capacidade que SACA tem de fazer coisas que podem motivar e que podem cambiar nossa realidade que é tão penosa, tão llena de dificuldade. Eu gostaria também de agradecer a Analine Campilho, a Francisco Salvador por suas ponências, por suas palestras, que também enriqueceram muito nossa atividade. E, logicamente, gostaria muito de agradecer ao Urgo Brasil, que ha sido a solução técnica de nossa atividade, uma vez que dessa vez, desafortunadamente, não tivemos apoio técnico de FUT por questões superiores à sua vontade. De toda sorte, conseguimos fazer com muita dificuldade, com muita motivação e com muita garra esse webinar e espero que em próximo ano, em 2022, possamos fazer coisas com um pouco mais de planejamento. Então, se quedam acá meus agradecimentos em nome de FUT e que nós possamos seguir motivando e conseguindo mais gente para participar como membros. E também felicito, por fim, a André, que ha sido nossa mestra de cerimônia, e também a todos os representantes regionais que han sido nossos coordenadores. Gostaria também, antes de que André cierre tudo, que todos vocês ponham os vídeos abertos para que Urgo pueda sacar uma foto de todos nós outros. Muitas graças por la atenção e por la participação. Bruna, você pode dizer se já quitou se já sacou a foto? Estou sacando várias para que todos que estão se arreglándose. Arreglen bastante. Una más. Y ahora hay una sugerencia de una foto más divertida. Entonces, y es que hay 3 pantallas, Bruna, hay 3 pantallas distintas para que puedan salir todos, ¿no? Ah, bueno, una sí, más. Sí. Con las flechitas de al lado te puedes mover por entre las pantallas. Sí, en esa pantalla que te quepan en la pantalla. Sí, en la pantalla 2 tenemos solamente poca gente. Ahora sí, las personas están abriendo las cámaras. Abre, por favor, las pantallas. Esto, yo voy a sacar la foto. Muy bien. Y la tercera pantalla, ¿hay alguien? No.
No, entonces, ahora hay más gente. Vamos a una más. Muy bien. ¿Listo? Ok, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.